Jesús va a volver pronto, pero antes habrá un tremendo engaño en el mundo cristiano. En 2 de Corintios 11, del 13 al 15, Pablo describe un engaño que estaba teniendo lugar en su tiempo. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nos es duro imaginar que dirigentes religiosos puedan haber introducido falsas doctrinas en la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero el hecho es que justo antes de que Jesús vuelva, se habrán formado dos grupos de cristianos. Uno de ellos estará esperando a Jesús y estará listo para cuando lo vean venir en las nubes del cielo. En Apocalipsis 14:12 leemos una descripción de ellos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El otro grupo estará perdido cuando regrese Jesús. Aparece en Apocalipsis 14 del 9 al 10, que dice así: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A la luz de este texto, parece extremadamente importante que comprendamos qué es la bestia y cuál es su marca. Pero, ¿cómo identificamos a la bestia y a su marca? Este mundo es prisionero de un poder maligno, y ese poder ha estado aquí desde el principio de la humanidad. Ese poder está tratando de destruir a todo hombre, mujer y niño de este mundo, y Dios nos habla de él en Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número 666 es el número de una bestia y el número de un hombre. Es la marca que identifica a ese poder del que os hablaba. Tenemos que retroceder en el tiempo a la primera civilización, en las llanuras de Sinar, en Mesopotamia. Cuando aquellos nómadas encontraron un hogar en aquella tierra fértil, tuvieron que enfrentarse a fieras salvajes. Se hacía necesaria una exterminación para que aquella tierra fuera segura para ellos. Un hombre se erigió al frente de esa tarea, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, Génesis 10:9. Esta estatua en el Museo de Pérgamo, en Berlín, presenta a ese antiguo personaje bajo el nombre de Gilgamesh. Nimrod mató un toro con sus propias manos. Aquello fue una tremenda gesta incluso en una era de gigantes. También mató un león, y esas hazañas se convirtieron en símbolos de su autoridad y su derecho a gobernar. Sellos cilíndricos que datan de 3000 años antes de Cristo hablan de este héroe y de su capacidad para cazar. Él se convirtió en un dios para el pueblo y les obligó a adorarlo. Él llevaba una capa hecha con piel del león como símbolo de su derecho a gobernar. También se puso los cuernos del toro como su primera corona. Con el tiempo, el área de Sinar y Babilonia se fragmentó en varios países pequeños, cada uno con su propio rey, y cada uno de estos reyes continuó con la tradición de tener que matar un león.
Nimrod se convirtió en el constructor de la primera gran ciudad, y por eso se le llamaba el gran constructor de torres o el gran constructor de puentes, Pontifex Maximus. Condujo al pueblo a construir muros, pero especialmente a construir una gran torre, la cual fue dedicada a los dioses astrológicos, especialmente el Sol. Fue una rebelión contra Dios, creador del universo. Nimrod tuvo una hermosísima esposa, una mujer rubia de ojos azules que cautivó los sentidos de su reino. Ella dirigió los primeros sacrificios de sangre y hechicerías. Cuando murió Nimrod, esta diosa llamada Semiramis condujo al pueblo a adorarla a ella, tal y como habían hecho con su esposo. Ella llevó la religión al terreno de los misterios, para protegerse a sí misma de quienes querían destruirla. Fue la madre de toda adoración femenina o adoración a una madre. Dio lugar a mitos y leyendas que se extendieron por todo el mundo y en los que ella recibía diversos nombres. Semiramis tuvo un hermoso hijo de una relación ilegítima e hizo creer al pueblo que fue el poder de Nimrod, quien había ascendido al sol, el que vino sobre ella para hacerla concebir de una manera virginal. Ellos creyeron que el niño era la reencarnación de su dios Nimrod, de modo que lo adoraron. Pero cuando creció, lo mató un jabalí. El jabalí se convirtió en un símbolo del destructor de los dioses, y el pueblo lloró por su dador de vida perdido, por su Salvador perdido. Semiramis condujo al pueblo a adorar al dador de vida en el sol, asegurando que había ascendido allí al tercer día. De hecho, de todos los primitivos dioses astrológicos de Babilonia, se creía que eran los espíritus de sus reyes y héroes que habían partido. Así nació en Babilonia la adoración astrológica. Las estrellas se convirtieron en el gran foco del sacerdote. Ellos observaban sus movimientos en los cielos y los relacionaban con los eventos que sucedían en la tierra, de modo que los sacerdotes creían que ellos eran capaces de predecir la influencia que estos gobernadores en los cielos tendrían sobre la vida de este planeta. Solo a los sacerdotes iniciados les estaba permitido poseer este conocimiento secreto. Pero en toda su adoración de las estrellas, el sol y la luna, a quien se adoraba en verdad era a los espíritus de los muertos. La adoración de Babilonia se convirtió así en adoración a los muertos. El sol era, por supuesto, el dios principal. Su movimiento por el cielo era cuidadosamente estudiado. Vieron que seguía un camino permanente, y a este camino lo llamaron zodiaco. Durante el día veían al sol como a un dios bueno, pero en la noche era un dios maligno. La unión del dios que regía los cielos y los mares dio pie a muchos mitos y extrañas criaturas. El 6 era el día en que fue creado el hombre. También se creía que era el día en que fue hecha la serpiente. Así que representaba al hombre, la mujer y la serpiente. A lo largo del zodiaco había 6 casas por las que el sol debía pasar durante el día y 6 durante la noche. En cada una de estas casas el sol pasaba por 3 habitaciones, lo que daba lugar a 36 habitaciones en el zodiaco, 36 manifestaciones del sol, según creían los antiguos. Había 36 dioses en el zodiaco, uno para cada habitación, 36 dioses para gobernar las 36 constelaciones del cielo. Los números del 1 al 36, sumados, resultan en el número del dios del misterio, el dios oculto, el número 666.
Estos místicos supersticiosos dieron el número 666 al sol. Creían que el poder de la serpiente residía en el sol, así que adoraban a esta fuerza de la naturaleza como a un dragón de 7 cabezas, cada una de las cuales correspondía a uno de los dioses planetarios: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Creían que esta energía fluía desde el Sol a través de toda la naturaleza, y que los iniciados en las enseñanzas secretas de la magia eran capaces de manipular estas fuerzas mediante ejercicios mentales, utilizando palabras y números mágicos. Cuando Dios destruyó este sistema confundiendo las lenguas en la Torre de Babel, sacerdotes que pasaron a hablar lenguas diferentes se extendieron con el pueblo por todo el mundo. Y así, las enseñanzas del misterio místico de Babilonia continuaron siendo enseñadas por los sacerdotes en cada parte del mundo y en todas las edades. Pueden verse remanentes de esa religión primitiva en las grandes torres y pirámides que reflejan aquella primera torre de Babilonia dedicada al sistema de la astrología y del sol. En los siglos que siguieron a la época de Nimrod, Babilonia estuvo bajo el control de otros reyes. Pero 600 años antes de Cristo, los babilonios se levantaron y derrocaron a los gobernantes asirios. Babilonia volvió a ser quien gobernaba las naciones. Nabucodonosor y su padre conquistaron los otros países. Llevaron a sus reyes y a sus príncipes los hicieron sirvientes en la casa de Nabucodonosor. Además, terminó esa torre, el Zigurat de Babilonia. La imagen muestra la maqueta del Zigurat expuesta en el Museo Rosacruz de San José, California, tal y como fue descrita por Heródoto. La base negra de la torre representaba a Saturno, el misterio o dios oculto al que los babilonios asignaron el número 666. El siguiente nivel representaba a Júpiter, el siguiente a Marte, luego el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Así que la torre representaba a los 7 dioses astrológicos que se movían a lo largo del zodiaco. Los palacios y templos de Babilonia estaban chapados en oro. A Babilonia se la conocía como la ciudad de oro. Y en sus calles se volvía a adorar al sol, el antiguo culto de Babilonia, aunque ahora Nimrod y su esposa tenían nombres diferentes. Semiramis ahora se llamaba Ishtar y su hijo Tamuz. La entrada principal a Babilonia era la puerta de Ishtar, dedicada a esta diosa luna. Era azul, el color de la feminidad, y en la puerta había un símbolo de los dioses. Babilonia creó unos 5.000 dioses, que los sacerdotes utilizaban para mantener al pueblo sometido por la superstición. Las salas y alrededores de los templos eran guardados por estas grandes criaturas, que eran en parte toro, en parte águila, en parte hombre y en parte león. Este dios en el Museo Británico es Imdugut, que simboliza al sol. Uno de los dioses más respetados de Babilonia era una palmera sagrada, un símbolo de la reencarnación. El dios 666 de Babilonia estaba también simbolizado por una estatua llamada Marduk. En la imagen puede verse a Marduk siendo transportado por el río por unos sacerdotes, los cuales pertenecían al colegio de pontífices que estaban alrededor del sumo pontífice de la religión babilónica. Ese sumo pontífice era el rey, el Pontifex Maximus. Gobernaba el país así como Dios gobernaba la tierra. Sus palabras eran ley y su número era también 666. Bajo su directa autoridad estaban los sacerdotes místicos y los magos de Babilonia. Ellos controlaban toda la educación, economía y negocios. Eran los amos del mundo en que vivían. El pueblo les rendía reverente homenaje y los adoraba como si fueran dioses. Era inconcebible que pudieran perder nunca su poder.
con esos monumentales bastiones de muros que los rodeaban, evidencia de que tenían relaciones internacionales. Pero al oriente, los ejércitos persas eran cada vez más poderosos. Tenían su propio sacerdocio y sus propios dioses también provenientes de aquella religión primitiva de Mesopotamia. Cuando los soldados se metieron en el río para pasar bajo la puerta de Babilonia, resultó providencial que las puertas de la ciudad estaban abiertas. Babilonia cayó en una sola noche. Trajeron con ellos a sus dioses, muy similares a los de Babilonia. Por aquel tiempo, la religión hebrea se había extendido por todo el mundo, y un hombre llamado Zoroastro designó una religión que competiría con la de los profetas hebreos. Creó un dios que se situaba entre la luz y las tinieblas, un dios que era adorado en domingo y al que los hombres comían. Otros dioses por todo el mundo reflejaban esa misma forma de religión, el dios de la naturaleza, el dios de los cereales, el dios de los ríos, etc. Todos ellos eran adorados, y tras los mitos de estos dioses había significados alegóricos secretos que solo los iniciados podían conocer. Estas enseñanzas secretas se correspondían en Egipto con una serie de diferentes cultos, el culto de Horus, el culto de Isis y el culto de Hermes. Hermes se convirtió en el más popular de todos ellos. Se creía que Hermes a veces se hacía hombre. Buscando el conocimiento de la verdad, recibió instrucción de un gran dragón que se extendía a lo largo del cielo, y escribió 42 libros místicos llamados Misterios Herméticos, los cuales fueron guardados en la gran biblioteca de Alejandría. Los antiguos filósofos Sócrates, Platón o Aristóteles, que se convirtieron en padres del sistema educacional moderno, fueron iniciados en los misterios de Hermes. Los magos y sacerdotes de Babilonia, al darse cuenta de que su control del mundo se tambaleaba, se propusieron crear un movimiento para recuperarlo. Dejaron Babilonia y se llevaron con ellos sus estatuas sagradas. Se fueron al nuevo y floreciente imperio de Asia Menor. Allí establecieron la ciudad de Pérgamo y en ella su acrópolis. En ella edificaron templos a todos los grandes dioses, siendo el más importante el dedicado al dios Zeus. La parte frontal de este templo ha sido reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín. En ella hay una gran fachada donde está representada la guerra de los dioses griegos. En el templo propiamente dicho, los sacerdotes guardaban una serpiente gigante. Esa serpiente o esculapio era el dios de la farmacosía o hechicería, la fascinación por las drogas, el hipnotismo y las artes mágicas. En estos templos se enseñaba a los estudiantes cómo llevar a cabo estos derechos de sanación mágica. Los sacerdotes babilónicos continuaban adorando a sus dioses secretos, y en 168 a.C., cuando Roma estaba conquistando el mundo, era su plan adentrarse en Roma y, desde allí, establecer sus enseñanzas por todo el mundo. En 133 a.C., el último de los reyes sacerdotes de Pérgamo legó a Roma el sacerdocio de Pérgamo, el sacerdocio caldeo, y así se trajo a Roma su altar sagrado. Su dios Stur o Saturno se adhirió al número 666 en los jeroglíficos caldeos. Una vez en Roma, estos sacerdotes continuaron llevando ese número sagrado en estos amuletos conocidos como Sagila Solus. Las fotografías fueron tomadas en Berlín en 1910. En la parte frontal de estos amuletos sagrados aparecen desordenados los números del 1 al 36, los 36 dioses del zodiaco. Cada una de las 6 filas y de las 6 columnas suma 111, y estos 6 resultados suman 666, el número del dios oculto o dios del misterio.
La penetración de la religión de Babilonia se hizo tan general y tan conocida que Roma fue llamada la Nueva Babilonia, la fe de nuestros padres, Cardenal Gibbons, página 106. El sacerdocio babilónico, el culto al sol, gobernaba el mundo de nuevo, ahora desde Roma. Fue en ese oscuro momento de la historia de la tierra en que vino Jesucristo, y por medio de él, Dios derramó su espíritu en los corazones humanos de este mundo. El poder de Satanás estaba siendo quebrado, y vimos su reacción en terribles escenas de persecución contra el cristianismo, pero no consiguió detenerlo. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, proclamó que la sangre de los mártires era una semilla. Cada uno que moría resultaba en muchos más conversos a la fe. Ahora, Dios había advertido al pueblo hebreo que no debían caminar a la manera de las naciones que había expulsado ante ellos, pues ellas habían cometido abominaciones. Pero el apóstol Pablo nos anticipó que la misma apostasía del mundo oculto surgiría en la Iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, del 29 al 30. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, Pablo profetiza lo que sucedería en la Iglesia antes del retorno de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando en el Nuevo Testamento Pablo usa la palabra templo, se refiere a la iglesia cristiana. Aparecería un poder en la iglesia cristiana que exaltaría a un hombre sobre Dios. ¿Cómo llegaría este sistema apóstata a la iglesia? En el tiempo de los apóstoles apareció un hombre llamado Simón Mago cuando ellos entraban en Samaria. Este hombre era un gran mago y tenía a toda una ciudad bajo su hechizo. Simón Mago nunca se convirtió al cristianismo, era un maestro de las artes ocultas e iniciado en los misterios herméticos. Fue a Roma y allí creyeron que era un dios, pero hizo creer a la gente que él era Jesucristo. Un gran templo se erigió allí para él y estableció su centro de adoración en un lugar llamado Batiscán, que significa serpiente adivinadora. Cuando Simón Mago murió, él fue enterrado allí, en la colina vaticana, en Roma. Otros que surgieron de este movimiento cristiano apóstata, llamado Sociedad Gnóstica, establecieron sus propios cultos. Y encontramos que algunas de las principales familias en el mundo ocultista se llamaron a sí mismas cristianas. Sin embargo, sus sellos reflejaban los dioses paganos de la astrología. En 1945, en una pequeña ciudad del Alto Egipto llamada Nagamadi, se descubrieron en una cueva 13 códices de papiro. Se trataba de escritos sagrados que mostraban los nombres de algunos de los apóstoles. Pero, ¿quién los escribió realmente? Al estudiarlos, se hizo evidente que muchas enseñanzas ocultistas y espiritistas que los apóstoles nunca habían enseñado fueron escritas en estos evangelios supuestamente cristianos como si hubieran sido inspiradas por Dios. Este movimiento gnóstico, este movimiento que falsificaba el cristianismo, acabó deteriorando y destruyendo muchas de las creencias fundamentales del cristianismo apostólico. Una cosa que produjo es conducir a los hombres a alegorizar y mitificar las escrituras para adaptarlas a sus propias perspectivas intelectuales y filosóficas. Estas personas creían que solo el espíritu del hombre era redimible, un principio puramente pagano hasta entonces. Quitaban énfasis a los conceptos escatológicos o profecías sobre la segunda venida de Cristo en favor del existencialismo, de la experiencia. Fueron estas personas quienes trajeron a la Iglesia los conceptos paganos de las voces proféticas, de hablar en lenguas.
Minimizaban el pecado al proclamar que los hombres nunca podrían obedecer y que la ley del Antiguo Testamento era una ley mala que tenía que ser destruida. Así se introdujo en el mundo cristiano el antinomianismo. No creían que los milagros de Dios tuvieran nada de especial. Enseñaban que cualquier hombre podía hacerlos. También quitaron importancia a la idea de los ángeles caídos. La teología se convirtió en un sistema filosófico, restando importancia espiritual a importantes palabras de la Biblia. Pero la doctrina cardinal del movimiento era que Jesucristo no se hizo carne. Ellos proclamaban que Jesús era solo pura luz, porque solo pura luz podía ser Dios, y cualquier cosa física entrañaba en sí misma el mal. Por tanto, el hombre, siendo malo, nunca podría obedecer la ley, y su tarea se limitaba a llegar a conocer la luz. Así sería redimido y salvado. La idea gnóstica de que Jesús tuvo un tipo de carne diferente a la nuestra fue una doctrina que ha cambiado la esencia de todo el mundo cristiano. Juan lo llamó el espíritu del anticristo. En 1 de Juan 4, 2, 3 leemos: «En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». ¿Cómo se introdujo esta extraña doctrina en la Iglesia cristiana? Bueno, la respuesta es simple. Muchos de los padres de la Iglesia temprana sintieron que se obtendría la más alta forma de adoración uniendo ideas paganas con cristianas. Esa fue la obra de hombres como Jerónimo o Agustín. Agustín, por ejemplo, había practicado el gnosticismo durante 10 años de su vida, y él creía que la carne humana no podía obedecer la ley de Dios. Así, mezcló conceptos gnósticos con las enseñanzas cristianas para desarrollar la doctrina del pecado original. Según esta doctrina, Adán pasó la culpa y la contaminación de pecado a su descendencia, de modo que cada niño que viene a este mundo nace pecador y no puede obedecer la ley de Dios ni siquiera con ayuda divina. Esto condujo a doctrinas tales como la Inmaculada Concepción y, en la religión protestante, a la idea de que Jesús, mediante un milagro en su nacimiento, escapó de la contaminación original de pecado, y así es como pudo obedecer la ley de Dios. Pero, ¿qué carne fue la que tomó Jesús en verdad? Podemos leerlo en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús tomó la misma carne que tenemos vosotros y yo, y por medio de la fe en la divinidad, fue capaz de obedecer completamente la ley de Dios. Él fue nuestro ejemplo, y el carácter que Él formó es el carácter que Él imparte a vosotros y a mí por medio de la fe. En el libro de Apocalipsis se nos dice que, en el fin del tiempo, habrá un pequeño grupo preparado para el retorno de Jesús. Dice Apocalipsis 14:12, «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». No podemos esperar salvación con doctrinas erróneas del anticristo. Hemos de estudiar la Biblia por nosotros mismos, mirar a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, obedecer a sus mandamientos por medio de fe en Él y estar preparados para su venida. En 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino aseguró haberse convertido a esta nueva forma paganizada de cristianismo. De camino a una batalla, aseguró haber visto una cruz en los cielos y una leyenda que decía: «Con este signo vencerás». Así que, aunque adoraba al dios Apolo, aseguró ser cristiano. Monedas acuñadas posteriormente contenían aún símbolos solares alrededor de su efigie. Este cuadro en el Vaticano muestra a Constantino dando al obispo de Roma la estatua que simboliza el poder político del reino. Es irrelevante si esto aconteció o no, pues de la forma que fuera,
el obispo de Roma se convirtió en el gobernante de todo el mundo cristiano. La Iglesia Católica Romana acabó convirtiéndose en la autoridad política sobre Roma. Vemos en esta pintura en el Vaticano una supuesta cruz del Calvario en el lugar en que estaba la estatua del dios Sol en un templo pagano. ¿Qué sucedió realmente en aquellos años? Veamos lo que nos dice Eusebio en su obra Vida de Constantino, página 94. De cara a dotar al cristianismo de gran atracción a los ojos de la nobleza, los sacerdotes adoptaron vestimentas exteriores y adornos que eran usados en los cultos paganos. De modo que los cristianos adoptaron el sacerdocio, un concepto no cristiano sino pagano, y también las vestimentas de esos sacerdotes. Lo que vemos hoy en día que llevan los sacerdotes de la Iglesia son de hecho atuendos paganos. En Tradición y mito religioso del Dr. Edwin Goodenough, profesor de religión de la Universidad de Harvard, se nos dice: la Iglesia hizo todo lo que pudo para erradicar tales ritos paganos, pero tuvo que capitular y permitir que continuaran, cambiando simplemente el nombre de la deidad local por el nombre de algún santo cristiano. Muchas de las estatuas de hoy en día en las iglesias eran dioses ante los que los paganos se inclinaban y adoraban. Confiando en el poder del cristianismo para resistir la infección del mal y cambiar los instrumentos de la adoración a demonios a un uso evangélico, los dirigentes de la iglesia primitiva se prepararon, cuando la ocasión surgiese, para adoptar, imitar o sancionar los ritos existentes y las costumbres del pueblo. Desarrollo de la cultura cristiana, Cardenal Newman, página 372. Y en la siguiente página muestra una lista de todos los ritos paganos introducidos en la Iglesia cristiana voluntariamente. De lo anterior, que trata simplemente de las principales fiestas solares, es claro que estos productos del paganismo están tan activos hoy en día como lo estuvieron siempre, y que la cristiandad lo consiente, y en muchos casos ha adoptado y practicado verdaderamente ritos paganos de cuya significación se ha perdido conciencia porque no se ha puesto atención en su origen una vez que han brotado. Tan intensa fue esta infiltración que Sir Samuel Deel exclama: el cristianismo es tan solo una secta del mitraísmo, la sociedad romana de Nerón a Marco Aurelio, página 7. Sabemos que el mitraísmo era una religión de Estado en Roma, cuando la iglesia cristiana fue establecida allí. Evidentemente, costumbres del mitraísmo tales como la adoración en domingo o comer la hostia en la misa fueron adoptadas por el cristianismo de entonces. El mitraísmo era la adoración de la astrología y la adoración del místico dios Sol y del dios de la naturaleza. En resumen, la adoración al Sol, simbólicamente hablando, subyace en el mismo corazón de las grandes festividades que la Iglesia cristiana celebra hoy en día, y esas reliquias paganas, por medio de sus ritos sagrados, curiosamente se han mezclado con prácticas y creencias totalmente antagónicas al espíritu que dio pie a ellas, la tradición solar de todas las épocas. Oikot, página 248. Eruditos, historiadores e incluso dirigentes eclesiásticos admiten que el cristianismo romano es en verdad idolatría pagana en un ropaje cristiano. Los símbolos paganos se han introducido aparentemente santificados por la unión. En el libro Las enseñanzas secretas de todas las edades, de Manley P. Hall, leemos lo siguiente: la propia cruz es el más antiguo de los emblemas fálicos, y las ventanas de las catedrales en forma de rombo son prueba de que los símbolos de vulvas han sobrevivido a la destrucción de los misterios paganos. La propia estructura de las iglesias suele ser un símbolo fálico. Quita de la iglesia cristiana todos los emblemas de origen fálico y no quedará nada. Los capiteles de las iglesias, los patios, las ventanas, la disposición de la planta, los arcos, las bóvedas, todos ellos son símbolos de pura adoración sexual.
Cuando los celotes de la Iglesia cristiana primitiva buscaron cristianizar el paganismo, los iniciados paganos reaccionaron con un poderoso esfuerzo por paganizar el cristianismo. Los cristianos fracasaron, pero los paganos tuvieron éxito. Con el declive del paganismo, los iniciados hierofantes paganos transfirieron su base de operaciones al nuevo vehículo del cristianismo primitivo, adoptando símbolos del nuevo culto para esconder esas verdades eternas que son siempre la incalculable posesión de los sabios, las enseñanzas secretas de todas las edades. Manly P. Hall. Así que el cristianismo se convirtió a todos los efectos en el albergue de los dirigentes paganos del momento. Paganos que decían ser cristianos eran los que dirigían. El mundo, disfrazado con capa de justicia, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. El conflicto de los siglos, página 50. Pablo había advertido sobre los peligros de la adoración gentil. En 1 Corintios 10, del 20 al 21, él dice esto a la iglesia cristiana. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El cristianismo se había convertido en completa adoración a los demonios, puesto que los sacrificios y la adoración paganas ascienden hacia Satanás y sus ángeles malignos. La Iglesia, al adoptar esas mismas formas, estaba en realidad adorando a esos mismos poderes. Encontramos un absoluto paralelo al comparar la adoración al sol de entonces con el catolicismo actual. La Natividad del Sol o Nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre, ahora se llama Navidad. La festividad del verano, el 24 de junio, se llama ahora San Juan. Y la Asunción de Semiramis, que se hizo diosa madre en el paganismo, se llama ahora Asunción de María, que se hizo madre de Dios. La diosa madre era adorada como la reina del cielo, título dado actualmente a la Virgen María. Las tortas dedicadas a la diosa con una cruz en forma de T son ahora los panecillos de Pascua. Los 40 días de ayuno y lamentación por Tamuz son ahora llamados Cuaresma. La fiesta de Ishtar es ahora la Semana Santa, en la que la celebrada resurrección de Jesús es en realidad la de Tamuz. Las procesiones de imágenes talladas de Ishtar, Tamuz y de dioses menores son ahora las procesiones de imágenes de María, Jesús y de los santos. La creencia en la inmortalidad del alma y el lugar de tormento ardiente estaban ya en la idolatría pagana. La doctrina del purgatorio fue tomada de la filosofía griega. La creencia de los muertos visitando a los vivos en noviembre, el Halloween, es ahora la festividad de todos los santos. El incienso quemado y las velas son paganos. Los cantos y oraciones repetidas ahora se llaman rosario. La cruz, que era un símbolo del sol y un símbolo de Satanás, se convirtió en el gran objeto de adoración en el catolicismo. En el paganismo se llevaban amuletos e ídolos para ahuyentar malos espíritus. Ahora se llevan crucifijos. La hostia circular con la inscripción IHS, que simbolizaba a Isis, Horus y Seb, y que era alimento para el alma en Egipto, es ahora la hostia de la Eucaristía. Las pinturas del niño y la madre Semiramis con la gloria del sol sobre sus cabezas son ahora iconos en la Iglesia católica. El bautismo por aspersión a bebés era un rito pagano. La necromancia, hablar a los muertos, se corresponde con el misticismo y milagros actuales. El primer día de la semana, el domingo, era guardado en todas las culturas para honrar al dios Sol, y eso hace el mundo cristiano hoy en día. El Pontifex Maximus, cabeza del sistema pagano babilónico, es hoy el Pontifex Maximus de la Iglesia Católica Romana. En Asia Menor,
Janus y Cibeles tenían unas llaves al cielo, así como ahora dice tenerlas el Papa. El rey sumo sacerdote era llevado en un trono, así como el Papa es llevado en la silla gestatoria. Al rey sumo sacerdote pagano se le consideraba el Dios Sol encarnado, representante del Dios en el cielo, así como el Papa dice ser el vicario de Dios en la tierra. Las ofrendas para aplacar y apaciguar al Dios se convirtieron en penitencias, indulgencias y salvación por obras. Las antiguas casas de sacerdotisas vírgenes para servir en templos paganos son los modernos conventos de monjas. En los años de adoración al sol, los enemigos del sol eran ofrecidos en sacrificio. En la Inquisición, más de 50 millones de personas fueron matadas, muchas de ellas en la hoguera. Y si comparamos el moderno culto romano con el hinduismo, llegamos a un paralelo muy similar. En el romanismo, la Biblia es alejada de los laicos, es puesta en un lenguaje oscuro y supuestamente solo el sacerdote puede entenderla. En el hinduismo, solo los sacerdotes pueden comprender las Vedas, que son alejadas del pueblo común. Los rosarios también los encontramos en el hinduismo. Igual pasa con las penitencias, también las oraciones a los muertos. El último derecho de un moribundo también lo encontramos en el hinduismo. Las velas en el Día de Todos los Santos también pueden verse en la fiesta del Diwali del hinduismo. Y las reliquias de los santos honradas en el catolicismo es una adoración del hinduismo que data de hace más de 2000 años. En el romanismo se vela a los muertos, en el hinduismo también. Las velas alrededor del muerto o de la tumba también las encontramos en el hinduismo. Las velas puestas ante las imágenes en el catolicismo aparecen en el hinduismo milenios antes. Las velas en general las encontramos en los templos de ambos sistemas. Los peregrinajes a lugares sagrados del catolicismo los encontramos también en el mundo hindú. En el catolicismo se ponen hojas de palma en los ataúdes. En el hinduismo se utiliza hierba sagrada con el mismo propósito. En el catolicismo se adora a la Madonna y al Niño, la Reina del Cielo y su Divino Hijo. En el hinduismo se adora a la diosa y Reina del Cielo y a su hijo Indra, Rey del Cielo. La iniciación de las monjas católicas es prácticamente idéntica en todo aspecto a la de las pugnis o monjas del hinduismo. El catolicismo romano es hinduismo, el catolicismo romano es adoración al sol, y aún hoy continúan todos estos ritos. Cuando entramos en las grandes catedrales, encontramos que la adoración que allí se hace es en realidad la antigua adoración que comenzó hace ya tantos siglos en las llanuras de Sinar en Babilonia. ¿Cuán lejos llegó la Iglesia en sus concesiones a la idolatría pagana? Me temo que los hechos os resultarán estremecedores. En el libro escrito por Richard Payne Knight sobre simbolismo sexual, encontramos que en la Iglesia en el sur de Italia, en una época tan avanzada como el siglo XVIII, se animaba aún a los fieles a llevar a la Iglesia símbolos de órganos sexuales para ser ofrecidos al Santo Cosmos, antiguamente llamado Priapo por los paganos. Se descubrió que en el sur de Francia las iglesias tenían órganos sexuales tallados en los vértices de las puertas para que el pueblo los contemplase al entrar en el santuario. La más escandalosa de estas obscenas adoraciones era la que se hacía a Priapo en el sur de Francia, donde una estatua de este dios de la sexualidad era colocada en la iglesia bajo el nombre de un santo y las mujeres eran animadas a entregarle su virginidad.
Dios no nos dejó sin advertencia. La Biblia nos da una clara descripción, no solo del plan de salvación, sino también de los grandes peligros que enfrentamos en nuestra gran guerra para mantener la verdad pura. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Aparentemente, su misión para el Señor había concluido. Sin embargo, Dios le dio allí visiones, las cuales proporcionaban una descripción de la historia del pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. A Juan se le mostró en visión cuán cerca está Jesús de la Iglesia, cuánto la ama y cuánto la cuida. Jesús era mostrado como sumo sacerdote en el cielo, ministrando su justicia, su consejo, sus reprensiones y sus advertencias a su pueblo. Juan recibió también una visión del enemigo de la Iglesia en sus distintas formas. Vio el sistema pagano romano como un gran dragón de 7 cabezas. Vio también saliendo de un mar simbólico una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba compuesta de símbolos de todos los sistemas de idolatría pagana que tuvieron dominio sobre la tierra desde los tiempos de Babilonia. ¿Qué poder vino tras la Roma pagana imperial? Fue la Iglesia romana. Esta gran bestia, que es una mezcla de todos los paganismos, es de hecho el sistema católico romano. Encontramos además en Apocalipsis 17 una impresionante visión de la Iglesia como una ramera que se aparta de Dios y se une con los poderes políticos de este mundo. El nombre de esta mujer era Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y Dios nos advierte para no formar parte de ella. Hay muchas maneras de probar que las enseñanzas de Babilonia y del sistema 666 han llenado la Iglesia. La antigua Babilonia está hoy en ruinas. Mesopotamia es un gran cúmulo de desechos. La maldición que recae sobre Babilonia lo es también sobre sus enseñanzas religiosas. En el tiempo de Juan, los cultos antiguos eran casi una cosa del pasado. Estaban perdiendo fuerza. Era necesario para estos místicos recuperar su poder usurpando el cristianismo sin perder su idolatría pagana. Este mojón de Mesopotamia que se halla en el Museo Británico muestra 5 símbolos del sol. De hecho, todos los mojones encontrados en el Medio Oriente muestran símbolos de deidades como el sol, la luna y las estrellas. En las enseñanzas secretas de todas las edades leemos esto: solo los conocedores del lenguaje secreto del mundo antiguo son capaces de comprender la significancia divina de estos emblemas. Lo simbolizado permanece, pero los símbolos cambian de una época a otra. El número 6 puede ser representado de muchos modos, por ejemplo, por medio de la letra G, inicial en inglés de la palabra Dios. Las letras S, O, V y U eran símbolos de la serpiente. Los números 3, 4, 7 y 10 representaban el poder cósmico. La flecha, la cruz, el círculo con la cruz, el estigma y el 1 simbolizaban el principio generador del dios sexual de la naturaleza. Los símbolos de la siguiente fila simbolizan la gran serpiente de 7 cabezas, el gran poder 666. Y en la última fila está la letra hebrea Shin, con forma de tridente, que representa la Trinidad. El pentagrama representa las fuerzas de la naturaleza. Cuando apunta hacia arriba representa las casas superiores del zodiaco. Cuando apunta hacia abajo representa las casas inferiores del zodiaco. El triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60 grados, 6, 6, 6. Cuando se superponen uno hacia arriba y otro hacia abajo, aparece esa estrella de 6 puntas que simboliza los poderes generadores de la naturaleza y se convirtió en la maléfica estrella de la hechicería. Todos estos símbolos representan lo mismo. Los sacerdotes ocultistas creían en una fuerza monoteísta que los rodeaba y fluía por toda la naturaleza, pero enseñaban al pueblo una supersticiosa religión del miedo con muchos dioses. Rodeaban las vidas de esta pobre gente con mitos y símbolos de dioses.
El símbolo supremo de Dios era el sol, al cual se le consideraba fuente de toda vida y toda salud. Se creía que el reflejo del dios Sol en el inframundo era el oro, por lo que se lo consideraba sagrado. Por eso era tan usado en los templos paganos y los dioses eran chapados con él. Cuando la iglesia fue paganizada, también comenzó a usar el oro. Por eso encontramos hoy en día en catedrales e iglesias oro y oro y oro por todos los lados. Los tesoros están llenos de oro. Las estatuas son de oro. La arquitectura tiene oro. De hecho, la Iglesia romana tiene más oro que ninguna otra institución en el mundo. Cuando los antiguos miraban al sol entrecerrando los ojos, veían una especie de cruz, por lo que la cruz se convirtió en el primer símbolo del sol, como puede verse en este mojón que se encuentra en el Museo Británico. Puede verse también en el pecho de los dioses, en estos sellos cilíndricos de 3000 años antes de Cristo o en monedas de todo el mundo pagano. En este sello vemos el círculo y la cruz unidos. Este símbolo de varón y hembra unidos fue adoptado entre los nativos de África como símbolo de fertilidad. Y tenemos también la cruz egipcia, el símbolo de la vida inmortal. Los cristianos apóstatas en la cultura copta la adoptaron como símbolo de sus enseñanzas. No tenía nada que ver con la cruz del Calvario, cuando fue introducida en la Iglesia. La cruz del dios pagano fue introducida en la Iglesia en todas sus formas, y hoy en día la encontramos junto con el resto de símbolos paganos en sus altares y su arquitectura. La cruz es hoy el principal objeto de adoración en la Iglesia. Las vemos como amuletos colgadas del cuello. Los sacerdotes, en su iniciación, se tumban en forma de cruz en el suelo. Otro tipo de cruz es esta doble cruz, que representa a Shamash, el antiguo dios sol babilónico. La encontramos por toda Mesopotamia. Aquí la vemos en esta moneda griega, y aquí en el suelo de la Basílica de San Pedro en Roma. Está por todos lados en la iglesia. Otro símbolo del dios Sol es la rueda. Encontramos una rueda dentro de otra en el carro de Apolo, y en este dios Sol asirio. Este dios egipcio Hathor, el ojo de Osiris, es una rueda. El templo de Kunur, India, está rodeado de ruedas. Esta rueda solar budista la encontramos en Tailandia. Vemos también una rueda solar persa, una griega y esta rueda solar romana en un tazón de libaciones de un sacerdote romano. En 1963 se descubrió este tazón para libaciones. Tiene una rueda dentro de otra, y si os fijáis, la cruz en el medio es una perfecta rueda solar, como la rueda en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la rueda solar más grande del mundo. En las iglesias encontramos ruedas solares por todos lados, en los techos, en los suelos. Aquí vemos una imagen de un obispo llevando una rueda, y en esta es María quien la lleva. En Oriente encontramos la rueda de la vida budista. Representa los tres aspectos de las fuerzas cósmicas, y las vemos en sus anuncios y en sus tallas. En este santuario sintoísta en Londres encontramos esta rueda solar, con 3 seises en unión, y a unas calles de allí está la abadía de Westminster, y en el suelo de una de sus capillas aparece la misma rueda solar oriental con los 3 seises en unión. El dios Sol era adorado en todo el mundo. Lo encontramos no solo en Roma, también en Grecia. Aquí vemos en un templo griego una cara en el sol representando el espíritu del sol. Se trata del dios Apolo. La alternancia de rayos solares rectos y ondulados representa la fusión entre varón y hembra. Encontramos el mismísimo símbolo en este altar católico, en este púlpito católico en Escandinavia y en esta capilla jesuita.
En la Catedral de Burgos, en España, encontramos al sol observando detrás de Jesús en el altar, mientras que en el baldaquino de Bernini, en la Basílica de San Pedro, hay soles mirando hacia abajo. Otras iglesias tienen el sol en la cúspide de la bóveda, también en techos y suelos. El sol está por todos lados en el sistema católico. Aquí vemos un corazón del que salen los rayos del simbolismo sexual. Los paganos adoraban el corazón, lo arrancaban del cuerpo para ofrecérselo al sol mientras aún latía. Esta adoración del Sagrado Corazón la encontramos en imágenes por todo el mundo. En esta estatua de Quetzalcóatl se muestra una caja torácica vaciada de órganos salvo del corazón, que aún está vivo. Vemos aquí el corazón en el pecho de Jesucristo. El Sagrado Corazón se convirtió en una adoración importante en la Iglesia Católica. Lo vemos aquí en una vidriera por encima de las nubes, en el lugar del sol, o aquí como corazón de María con 7 cuchillos clavados, un reflejo de la antigua adoración de los 7 dioses planetarios. El sol suele también representarse como un disco rojo. En Egipto es el dios Ra. Vemos aquí a Osiris sosteniendo el sol, o aquí sobre la cabeza de Horus. Estos círculos rojos los encontramos también en suelos y altares de iglesias. En esta tumba, sobre la cabeza del rey, vemos el símbolo de la Trinidad egipcia, 2 serpientes alrededor del sol rojo representando a Ra, Amón y Osiris. En una capilla de la abadía de Westminster encontramos 2 serpientes entrelazadas alrededor de un disco rojo. ¿Por qué ha adoptado la Iglesia estos símbolos? También el disco dorado representa al sol. Lo vemos no solo en Egipto, sino también en Escandinavia. Suele ponerse tras la cabeza de una deidad para indicar que es Dios. Lo vemos repetidamente incluso en Oriente. También aquí, tras la cabeza de San Pedro. Estos discos, llamados halos, son un remanente de la adoración solar, pero han llenado la iglesia. Este disco resplandeciente alrededor de la cabeza de Krishna es claramente un halo, y este anillo alrededor de este dios hindú también, y aquí vemos el mismo tipo de anillo detrás de la cabeza de María. Otro símbolo es el nimbus, una especie de vulva, procedente de la adoración pagana a los genitales externos femeninos. Los antiguos representaban a los dioses así, pues lo consideraban símbolo de la generación de vida, y la Iglesia lo ha utilizado para representar a santos, a María y a Cristo. Otro de los símbolos del gobierno del Sol sobre el universo es un gran globo. En Mojones de Mesopotamia se representa a un rey llevando un globo. También en India vemos dioses hindúes llevando un sol en su mano, y en Egipto se adoraba a un escarabajo que sostenía un globo que representaba al sol. La idea de sostener un globo se encuentra también en la adoración griega. Hércules lo sostuvo mientras se abría camino a través de las 12 casas del zodiaco. En Persia lo sostiene Mitra y en Egipto Isis. Vemos aquí al César Pontifex Maximus Romanos con un globo en su mano. La Iglesia adoptó este símbolo del dios 666 para ponerlo en las manos de sus deidades, María y Jesús. En esta imagen vemos otra manera de sostener el universo. Quien lo sostiene es Católicos o Atlas. Y la encontramos reflejada en altares romano-católicos y en ese globo en lo alto de la tiara papal. También puede verse un gran orbe en lo alto de la Basílica de San Pedro.